El arranque directo es probablemente el arranque más básico que tiene los accionamientos eléctricos, los accionamientos automáticos. Sí, básicamente es como decir que estamos hablando de las vocales en el tema de la automatización. ¿Sí? Está, pues, digamos, principalmente, se le debe principalmente a los elementos electromagnéticos como los relés, en este caso el contactor, porque estamos hablando de arranque directo. Los elementos electromagnéticos son aquellos cuyo funcionamiento depende de que una corriente atraviese una bobina que sea la que permita que sus contactos se cierren o se abran. ¿Sí? En este caso, cuando yo, por ejemplo, activo este contactor, él cierra los contactos principales, que es por donde va a fluir la corriente hacia una carga de determinada potencia, dígase motor. Así que las cargas más comunes son los motores, pero hay circuitos que no solamente tienen motores, sino que tienen, digamos, algún otro elemento. Entonces, este es el contactor, lo separé de este circuito porque generalmente viene asociado a un relé de protección térmica, pero el contactor es este. Este es el corazón de la automatización. ¿Sí? Gracias a este elemento es que se pueden generar automatismos, hace muchos años. ¿Sí? Ahorita que ya ha sido bueno, en parte ha sido reemplazado por dispositivos electrónicos que se encargan de administrar la corriente mucho más eficientemente de lo que la hace contactor. Un contactor es básicamente un interruptor accionado por una corriente eléctrica, por un campo electromagnético. Entonces, no sé si a estas alturas de la vida todavía, digamos, sea muy predominante estudiar un tema de estos, pero voy a aprovechar que tengo estos elementos para explicarlo. Entonces vamos a conectar por acá una tensión. Tengo una tensión acá, ya lo conecté a 110 y tengo por acá ya conectado este cable. Bueno, aquí tengo un cable lo conectado a 110, tengo un interruptor, pero este sí lo envío directamente al punto A2. La bobina internamente el contactor tiene una bobina, ¿sí? Que cuando uno la energiza se convierte en un electroimán. El electroimán lo que hace es atraer ciertos contactos para que se junten respectivamente con los el de arriba se una con el de abajo y genere continuidad. Entonces acá, por ejemplo, si yo pongo esto así, aquí está cerrado el interruptor, aquí está cerrado, está abierto, que digo, el contactor se cierra, el contactor se activa, los contactos se cierran. Además de los contactos principales, el contactor tiene los contactos normalmente abiertos, que generalmente ya por convención se llaman 13-14 y 21-22. ¿Sí? Deberían ser 11 y 12. Si 13 y 14 son normalmente abiertos, pues 11 y 12 son normalmente cerrados, pero en este caso se conocen así: 13 y 14 normalmente abiertos, en algunos casos 11 y 12, pero en este caso 21 y 22 normalmente cerrados, normalmente abiertos. ¿Para qué? Para poder generar, pues, para poder repetir o de alguna forma usar el estado en el que se encuentra el contactor, ya sea abierto o cerrado, para hacer algún tipo de digamos, de función adicional. Y por ejemplo, ¿qué mínimamente debe tener un contactor? Debe tener un contacto normalmente abierto, porque el contacto normalmente abierto va a servir para lo que se llama una realimentación o retención del estado del contactor. Entonces, acá nuevamente, afortunadamente tengo un contactor de 110 con bobina de 110, porque
la bobina es independiente, la bobina con la que él se cierra o con la que él se activa, el nivel de voltaje con el que él se activa es independiente del voltaje que él maneje por sus terminales de potencia. Yo podría tener un contactor a 24 voltios DC y manejar cargas a 480, por ejemplo, 480 voltios AC, ¿sí? O mayores. Lo que activa la bobina es una tensión diferente a la tensión de control. Sin embargo, a veces cuando el control y la bobina tienen la misma tensión, yo utilizo una derivación de la tensión de potencia, la hago pasar por un mini breaker o por una protección eléctrica y ahí mismo tengo el control. Entonces, como este circuito trabaja a 110, vamos a usar todo a 110. A nivel industrial, la mayoría de aparatos, pues de equipos, están estandarizados, ¿sí? Tienen, por ejemplo, una conexión fácil, una instalación fácil para agilizar el tema de la instalación, para agilizar todo el tema de la puesta en funcionamiento. En este caso todos están hechos, la mayoría están hechos para que se monten sobre un riel DIN, se llama este riel. Pues no sé, algunas veces le llaman riel omega, creo que son muy similares, pero este riel creo que es un riel DIN, DIN. Y este pues se monta aquí, acá, se monta, bueno, aquí se conecta acá, luego así, ¿sí? Como aquí tiene unos resortes, yo monto esto acá, jalo hacia abajo y el enganche queda acá. Pero voy a conectar, por aquí va a llegar la potencia, que también debería llegar de un breaker para la parte para la protección de potencia. Y voy a poner ahora el breaker o la protección de control. Pues acá tengo esos interruptores. Originalmente lo compré sin este interruptor. Voy a agregarle este interruptor por seguridad mejor. Bueno, este interruptor tiene una particularidad. Tiene acá una pestañita que se puede jalar. Este es un poquito diferente al sistema, pero también es de quitar y poner, pero este tiene un sistema diferente, ¿sí? Este tiene un seguro acá. Listo. Y bueno, voy a conectar lo que es la protección térmica. Esta protección térmica es básicamente para proteger al motor, ¿sí? Ella, cuando el motor tiene un problema, deja de conducir en la parte de potencia, pero al dejar de conducir en la parte de potencia también abre su contacto normalmente cerrado, ¿sí? Para desactivar también el circuito de control. Es decir, no solamente se preocupa porque el motor se desenergice, sino también porque el circuito de control deje de activar la bobina del contactor y por ende el motor se desenergiza. Pues digamos ya está desenergizado porque el relé lo protege, pero puede ser que esté que no garantiza que el motor está desenergizado completamente, pues que el contactor se abra. Y aún más, ahí pues no voy a hablar más de controles porque el tema es muy extenso, pero realmente hay muchos circuitos, hay muchos dispositivos de protección todavía que, digamos, aseguran aún más que todo esté, que todo salga bien. Por ejemplo, puede ser que tenga una bobina de mínima tensión, que cuando el motor se dispare, por que la tensión sea mínima, no por una corriente, no por una sobrecorriente, sino por una corriente mínima, cuando la tensión retorne el motor no encienda, porque puede que alguien quiera intervenir el motor, el circuito se le energice de un momento a otro y pues puede que termine en una tragedia. Entonces digamos que el tema del tema de los accionamientos es bastante extenso, pero en este momento estamos en el arranque directo. Entonces
En este momento no tengo nada de control, solamente tengo solo potencia. Potencia y unos contactos por aquí que son de control. El interruptor. La tapa venía así, solo tiene indicación. Yo generalmente prefiero que tenga LED verde y LED rojo. El LED rojo me indica, bueno, a mí el LED verde me indica que el circuito tiene tensión, me indicaría porque en este caso no lo tengo. Y el LED rojo me indica que el circuito, que el motor ya está arrancado, es decir, es mucho más completo. En este caso solamente tiene un LED rojo que solo, supongo que solo lo utilizaban para indicar que el motor estuviera girando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se conecta ese circuito? Bueno, aquí voy a tener un inconveniente porque este LED es a 220 y mi circuito va a funcionar a 110. Entonces, como les había hablado, los contactores tienen unos contactos auxiliares, ¿sí? Que me sirven para, por ejemplo, cuando el motor está arrancado, a través de un contacto auxiliar, encender una luz. Pero resulta que este contacto auxiliar yo lo voy a necesitar para lo que voy a armar, para mi control, ¿sí? Para la retención. Yo no puedo usar ese contacto para energizar ese circuito, esta bobina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O puedo, digamos, ponerla en paralelo con la bobina del contactor, también podría ser, ¿sí? Voy a hacerlo así. Voy a utilizar voy a poner esta lámpara en paralelo con la bobina del contactor, ¿sí? Voy a hacerlo de esa manera, porque pensaba colocar un relé, pero no voy a agrandar tanto el circuito, porque generalmente los contactores tienen para que le instalen acá un bloque que se conecta mecánicamente aquí, y cuando el contactor se enciende el bloque se jala y los contactos del bloque o se cierran o se abren dependiendo de cómo sea. Ya les muestro un momentito un contactor que tengo por acá. Este es otro contactor, otra marca, bueno, está aquí como oxidado. Bueno, este es otro contactor cuya bobina es, bueno, también es a 110. Puedo tratar de energizarlo, vamos a ver si, bueno, no tengo cómo energizarlo, pero vamos a tratar de energizarlo. Bueno, voy a colocar breaker, voy a poner directamente acá. Un poquito peligroso esto, pero vamos a tratar de, bueno, ahí energizó. Este contactor es a 110. Voy con este cable y lo voy a desconectar. Este contactor también funciona y se le puede colocar. Entonces, cuando él se acciona acá, yo le podría colocar un contacto auxiliar acá, que cuando se accione también mecánicamente haga esto. Y por ende estos contactos acá se llaman contactos auxiliares, porque digamos que fungen como digamos contactos, bueno, aunque todos esos son contactos auxiliares, así estén en el mismo bloque, pero fungen como contactos que no son de potencia, pero que me sirven para indicar el estado en el que se encuentra el contactor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo lo coloco así y ya queda ahí. Mecánicamente parece muy sencillo, y así es el tema de la parte, digamos, eléctrica, ¿no? Ya digamos que viene todo bastante elaborado, pero ni siquiera este cabe en la caja. Entonces voy a seguir trabajando con este, que es el original que traía la caja, y listo. Entonces vamos a empezar a conectar esto está muy hablado. Bueno, entonces, como esto entra por acá, vamos a coger la tercera, vamos a coger cualquiera, vamos a coger la primera fase y vamos a coger algún cable cortico acá y vamos a coger la primera fase. Con esto
terminales venían con el circuito, entonces pues